El octavo arte, la moda en la sociedad contemporánea, es precisamente el título del libro que hoy nos ocupa para empezar este espacio dedicado a la moda. Y con su autor vamos a hablar, José María Paz Gago. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Ana? El último libro dedicado a la moda, porque tú eres un gran apasionado de la moda. Sí, soy un apasionado de la moda, tanto como fenómeno como también como objeto de estudio, ¿no? O sea que en el año 2000 iniciamos en A Coruña un máster, Grupo Inditex, Universidad de A Coruña. Yo fui uno de los responsables de ese máster, del módulo de moda y comunicación, y ya empezó el dedicarme profesionalmente a estudiar la moda, a analizar la moda, sí. ¿Y eras de los que ya te gustaba la moda en tu día a día, a la hora de hacer un buen fondo de armario, o más como objeto de estudio? Bueno, yo creo que las dos cosas, ¿no? Creo que el objeto de estudio, para que el trabajo sea realmente atractivo, tiene que apasionarnos. Y a mí siempre me ha apasionado. No he sido nunca un fashion victim, como la literatura está llena de personajes que son fashion victim, pero sí, siempre me ha gustado. Yo digo, y es la tesis que defiendo en este libro, que nos vestimos para agradar a los demás, para gustar, para seducir. Entonces, siempre, todos de una forma u otra ponemos un cierto cuidado en la forma de vestirnos, ¿no? Y a ti se te nota, además. Bueno, a mí me gusta la moda, en todas sus Se nota. vertientes, además. El octavo arte, que es tu último libro, presentado días atrás en la librería Cronopios. ¿Y qué hace diferente a todo lo anterior que has escrito sobre moda? Bueno, vamos a ver, a principios de este año ya publiqué en Brasil un libro también sobre moda que se llama Moda e Sedução, moda y seducción, ¿no? Que es otra de, bueno, eso es parte de esa teoría, ¿no? Nos vestimos para agradar, para seducir, ¿no? Pero sí que ahí había una quiebra. Yo, bueno, he podido dedicarme en los últimos años a aquellos objetos que me gustaban, ¿no? He trabajado mucho sobre cine, literatura y cine, y bueno, ahora me apetecía dedicarme a la moda, ¿no? A veces el estatus universitario nos da esa posibilidad, ¿no? De cuando uno ya ha alcanzado un cierto nivel puede trabajar sobre lo que le apetezca, ¿no? Y entonces, bueno, pues yo como profesor de literatura comparada, y a propósito tengo una gran admiración por el catedrático de mi materia de la Universidad de Santiago, el profesor Darío Villanueva, a quien le debo buena parte de mi carrera. Oye, que fue uno de nuestros primeros elegantes, con el Sí, zapato claro. de Ramón Conde en casa. Claro, ¿Cómo es no, una no? persona elegantísima por dentro y por fuera, vamos, Sí, es Darío, verdad. realmente un orgullo para esta ciudad y para esta universidad. Bueno, pues como profesor de literatura comparada, que me he ocupado del estudio de la relación entre la literatura y las artes, literatura y pintura, literatura y música, literatura y cine, pues quise un poco renovar ese campo y vi que la moda, una pasión que yo tenía por muchas cosas, pues tenía mucha relación con la literatura, ¿no? Y ahí fue el paso que di, ¿no? Además me he dado cuenta que los historiadores de la moda y del vestido no tienen en cuenta como fuente las obras literarias, cosa que realmente es lo que le da un poco de originalidad a mi libro, ¿no? Que, por ejemplo, hay el primer gran diseñador de la historia, el inventor de la alta costura, Charles Frederick Ward, ¿no? Se saben cosas sobre él, pero resulta que los historiadores de la moda no saben que Zola, Émile Zola, escribió una novela maravillosa, la traducción es La Jauría, que es la historia de una fashion victim, que es clienta de Ward. En la novela se llama Ward. Entonces hace una caricatura y un retrato espléndido de cómo trabajaba Ward, cómo hacía sus primeros desfiles. O sea, eso es apasionante, ¿no? A propósito, esta fashion victim, toda la novela va arruinando a su marido, como le pasa a otros personajes de novelas, algunas, la de Bringas, por ejemplo, de Galdós, y al final está ella agonizante en la cama, una enfermedad a punto de morirse, llama a la puerta, quien es el cobrador de Word. O sea, que he querido renovar la literatura comparada y esto ha sido... Yo he estado unos años como profesor visitante en la Universidad de París 3, a Nouvelle Sorbonne, y entonces allí, pues claro, la moda allí se vive en las universidades, tuve ocasión de colaborar también con la Fundación Christian Dior, y bueno, pues me ha ofrecido unas oportunidades muy bonitas para ello. A mí me gusta mucho porque parece también que cuando uno se propone escribir un libro de moda tiende mucho a ir o hacia un libro a hacer una historia de la moda o irse a un manual de estilo de cómo ser ideal y super chic, y este libro nada que ver con una cosa y nada que ver con la otra, ¿no? No, es una reflexión intelectual, he tratado de hacer una reflexión intelectual sobre lo que es la moda, el papel que juega en la sociedad, la posibilidad de que sea un octavo arte,
Es decir, una reflexión intelectual, y he recurrido a los filósofos que se ocuparon de la moda, ¿no? Pues, y a los escritores que se ocuparon de ella, ¿no? O sea, es otra cosa, aunque yo creo que leyendo este libro uno puede también sacar sus propias conclusiones, ¿no? Como lo importante no es ir a la última moda, los elegantes de verdad siempre van a la penúltima. Yo creo que, y después que hay una moda clásica que ahí está, y que también una persona tiene que tener su propio estilo y permanecer fiel a esos básicos, ¿no? Y después ya puede innovar o puede estar a la última, a la penúltima, en fin. Bueno, aquí siempre defendemos además que lo ideal es que tú defiendas lo que llevas puesto, ¿no? Más allá de que signifique lo último que has comprado o lo que se ve en las revistas. Sí, yo creo que es importante. Vamos a ver, yo también he llegado a través de una disciplina que cultivo, que es la semiótica, a la moda, ¿no? Porque los grandes semióticos han escrito libros sobre moda. Por cómo vayamos vestidos, decimos mucho de nosotros mismos, ¿no? Va ligado mucho a nuestra personalidad. Entonces, bueno, pues de ahí también es una aproximación diferente a la moda. Ya Balzac escribe el primer tratado sobre moda, el Tratado de la Vida Elegante, y ya dice que la moda es expresión de la sociedad en su conjunto y de cada uno de nosotros, ¿no? Y la pregunta del millón es, ¿arte o industria la moda ahora mismo? Las dos cosas. A propósito, ese debate se ha lanzado muchas veces, ¿no? En 1983 se hace por primera vez una gran exposición de moda en un museo en Nueva York, dedicada a Yves Saint Laurent, el Museo Metropolitano de Nueva York. Y allí, bueno, pues los historiadores del arte se rasgaron las vestiduras como un mercader está en un museo. Bueno, pues hay que decir que los pintores venden sus cuadros, y muy caros. O sea que la pintura también es una industria. Uno va a un estudio de un pintor y le dirá, mira, estos son 10.000 euros o 20.000 euros, ¿no? O sea que también los pintores comercian con su arte. Los arquitectos cobran por sus obras. El cine es arte y es industria. O sea que eso no le quita un ápice para ser un arte. O sea que... Bueno, tú das clases en la Universidad de Coruña y supongo que últimamente me decía mucha gente con la que hablaba que cuando vives en Coruña vives el fenómeno Inditex en estado puro, que además Coruña ha convertido mucho de lo que es la sociedad en sociedad Inditex. Pues ¿Se sí. vive realmente? Si tú vas a los locales, antes, yo que he vivido en Santiago, he estudiado en Peleteiro, los locales bonitos de hostelería, los pubs estaban en Santiago, y en Coruña era una cosa bastante neutra. Ahora la gente de Inditex ya es todo de diseño, ¿no? Es todo de diseño. Hombre, hay que decir además que en Coruña se siente la crisis, como en todas partes, pero ha sostenido la ciudad Inditex, ¿no? Son mucha gente, tienen bastantes buenos salarios, hay una política profesional muy interesante, laboral, y yo creo que eso se nota mucho en la ciudad. Es una ciudad que vive, es la mayor industria de la moda del mundo, ¿no? Entonces, a propósito, ahí hay un capítulo que se llama El fenómeno Inditex, que he descubierto pues muchas cosas que la gente no sabe sobre Inditex. He de decir que he tenido mis espías dentro de la empresa, pero que nadie se entere. Y que si quieren saberlo, compren el libro. Efectivamente. Vamos a empezar a hacer cuñitas, ¿no? En el libro sí que aparecen algunos diseñadores con nombre propio, aunque no es una relación de ellos, como el maestro Balenciaga, y lo digo porque es de mis preferidos, pero también Modesto Lomba, que te ha hecho el prólogo, un prólogo maravilloso. Pues sí. ¿Por qué Modesto Lomba? Bueno, Modesto Lomba porque es el presidente de la Asociación de Creadores de Moda de España, ACME. Yo tengo trato con él porque yo de hace unos años organizo cursos de la Universidad Internacional Méndez Pelayo sobre moda. Él ha participado en alguno de ellos y es una persona, bueno, que está defendiendo el estatuto de los creadores de moda en España. Es un colectivo que no lo tiene fácil, ¿no? Porque la crisis les afecta mucho, ¿no? Sobre todo a un determinado target, el creador de alta costura o de prêt-à-porter de lujo, pues tiene poca clientela porque la competencia extranjera es muy grande. Entonces él está haciendo un esfuerzo y claro, les ha gustado mucho, por una parte, que desde el ámbito académico alguien se ocupe de la moda. Eso les ha encantado. Y después que defiendan que el oficio a que ellos se dedican sea un arte, puede ser considerado como un arte, ¿no? Entonces, pues la verdad que me han apoyado mucho y bueno, pues ha hecho un prólogo realmente estupendo, ha entendido muy bien el libro. O sea, a mí me gustaría hablar también de diseñadores con nombre propio ligados, por ejemplo, a Coruña, ya que te tenemos aquí, que puede ser María Barros, que fue madrina de nuestra gala de elegantes hace un par de años, y que en Galicia, por definición, tenemos muchos diseñadores con nombre propio y no todo es el fenómeno Inditex, que es más industria que diseño, ¿no?
Efectivamente, está Jorge Vázquez, por ejemplo, de Betanzos, que también le está yendo muy bien. María Barros tiene un talento inmenso, esos volúmenes que hace son extraordinarios. Tuve la suerte de que presentó este libro en Coruña, precisamente, y realmente es una generación joven con muchísimo talento, ¿no? Bueno, es difícil, es un mercado difícil, pero bueno, Jorge Vázquez está desarrollando su cadena de tiendas, María ahora está en un momento... ya que estamos en Santiago, la verdad que Compostela podría ser el centro de una gran industria de la moda, porque en Coruña está Inditex y algunos diseñadores y algunas marcas, pero está Orense. Orense hay un polo de desarrollo industrial, el Grupo Loni, Adolfo Domínguez, todas esas con unas marcas se están posicionando muy bien. Lalín, aunque hay una pequeña crisis, en Lalín también ha habido... Florentino ahí sigue. Florentino ahí sigue, ahora Viriato está en un ERE, pero en fin... Bueno, Jorge Acuña es de Lugo, pero ya está más enraizado en Madrid, ya casi no lo tenemos como gallego. Pero como polo industrial está entre Coruña, pivota entre Coruña y Orense, y lo de Orense, o sea, han salido hace poco el grupo Loni a sus beneficios, son muy importantes, ¿no? O sea, que ahí hay... Y bueno, jóvenes creadores, pues sí, que Jorge Vázquez y María Barros tiene mucho que decir, siempre ha desfilado en Cibeles, María ha desfilado también en Milán, en Nueva York, o sea que ahí hay nombres muy importantes. ¿Tú en los 80 ya seguías la moda de...? Sí, ya... Que se hacía en los años 80, las campañas de Luis Carballo, La arruga es bella de Adolfo. Eso, a propósito, Luis Carballo, que está... yo siempre reivindico a Luis Carballo, siempre he querido hacerle un homenaje, desgraciadamente está muy mal, tiene un Alzheimer, pero Galicia Moda fue un gran invento de un periodista, de un publicista como Luis Carballo, y fue un fenómeno extraordinario, ¿no? Yo eso lo he defendido muchas veces en los cursos de Coruña. Le encargué, por ejemplo, a Pati Blanco, que tú conoces, le encargué una conferencia sobre la moda gallega porque fue un fenómeno extraordinario y de ahí salieron grandes nombres como Antonio Pernas, que no he citado antes, pero Antonio Pernas, Adolfo Domínguez, Roberto Berino. O sea, la moda gallega fue un fenómeno extraordinario, se los comparó con Italia, ¿no? Claro que seguía aquello, ¿no? Caramelo, por ejemplo, también, ¿no? O sea, que ahora también estamos casi de luto con Caramelo ahora, sí, ¿no? Sí, es una pena. Quizá Caramelo ahí lo que ocurrió es al comprarlo a un grupo financiero, el descabezar el que era su alma en diseño, que era Javier Cañas, pues perdió su estilo propio y claro, un mercado tan difícil pues no ha podido subsistir, ¿no? Pero bueno, cualquier día puede resucitar, ¿no? O sea, que yo me acuerdo haber comprado aquí en Santiago de muy joven, pues unas chaquetas cruzadas de Caramelo. De muy joven, dice. De muy joven, sí. ¿Cómo era tu infancia en Santiago y tu relación con la moda cuando eras más joven? Bueno, quizá era menos relación con la moda, pero vamos, yo estudié en Peleteiro, o sea, estoy muy orgulloso. A ver, es un gran colegio, fui externo, a lo mejor el internado era un poco más duro, pero vamos. Y ahí tuve profesores extraordinarios. ¿Teníais uniforme en tu época en Peleteiro? Nada. No, Peleteiro siempre fue un colegio laico y abierto todo, no, nunca hubo uniforme. Pero ahí tuve, a propósito, la moda me llegó por un profesor que quiero homenajear aquí esta tarde, porque era un compostelano maravilloso, Nano Otero, Laureano Otero, de una gran familia de aquí, y que yo, por ejemplo, recuerdo que las corbatas, ¿no? Las corbatas que él llevaba, tengo algunas que él me regaló, además, era una persona elegantísima, ¿no? Era uno de los dandis de Santiago, ¿no? Y realmente para mí fue un maestro y desgraciadamente falleció hace un par de años y yo le echo mucho de menos, ¿no? Porque paseaba mucho con él por aquí, por Santiago, y muchos alumnos de Peleteiro guardamos una amistad con él muy grande, ¿no? Después también otro profesor de literatura que tuve, el profesor Manuel Quintans, estuvo el otro día en la librería Cronopios y la verdad que los dos nos emocionamos mucho, ¿no? O sea, Manuel Quintans, que sigue siendo tan planchón, ¿verdad? Y tan... tiene maravilloso. ese aire dandy de toda la vida, es verdad. Sí, muy querido, muy querido. Oye, los profesores antes que ibas a la universidad, ¿vestían mejor de lo que vestís ahora, tú que eres profesor en la universidad? ¿Se cuidaban más un poco las formas? Quizás sí. La gente era más clásica. Y a propósito, una experiencia que yo he vivido en mis años en París, yo recuerdo que antes los profesores parisinos iban muy... en España se iba mucho más de traje, serio, traje oscuro y tal. En cambio en París, en los años 70, 80, yo he conocido París ya a finales de los 80, los 90, los profesores iban muy mayo del 68, ¿no? Sin embargo, en los últimos años, ahora cuando he estado yo, todos los catedráticos de la Sorbona van con sus trajes Dior, con sus trajes Lacroix, o sea, mucho más fashion que en España. Ahora, en cambio, en España la gente va más descuidada
y bueno, y en cambio en París cuida mucho más eso, pero eso depende de las épocas y de las personas también, ¿no? Las personas también. ¿Cómo es el estilo de Chema Paz Gago y cómo cambia ese Chema Paz Gago de fin de semana a ese profesor Paz Gago que entra en la universidad? Bueno, yo procuro mantener el mismo estilo fin de semana, aunque me pongo bastante la ropa deportiva porque me encanta hacer deporte, es una también de mis pasiones, el deporte, y me viene de familia, a propósito. Pero bueno, yo ahora te confieso aquí que, por ejemplo, ahora la corbata, la verdad que la soporto muy poco. Yo hace años utilizaba mucha corbata, tengo una gran colección de corbatas y algunas regaladas por Laureano Otero, pero no, la corbata la soporto muy poco, es más bien, me gusta, no se puede hablar aquí de marcas mejor, pero hay unas marcas ahora de ropa elegante y muy deportiva, muy informal, ese es el estilo. Y después para presentaciones de libro, para casos especiales, yo soy de pajarita. Lo hemos visto, ¿eh? Sí, soy de pajarita y además ahora vuelve a estar de moda la pajarita, ¿no? O sea que es una cosa que siempre me ha gustado y es, bueno, da un toque intelectual, no demasiado serio como la corbata, pero sí, me gustan las pajaritas. De un punto. ¿Y eres hombre de complementos y de accesorios? Poco, lo he sido más, lo he sido más, pero no tengo ni reloj ahora mismo, porque la verdad que los relojes siempre los dejo en un sillón de Iberia, ahí está lleno de relojes. No podemos despedirte sin hablar de redes sociales también y el papel que hacen las bloggers, las instagramas. ¿Qué papel cumplen ahora mismo en la difusión de la moda? Muy importante, muy importante. Hay un capítulo del libro que se titula Bloggers, Instagramers y otras especies, ¿no? Entonces ahí ahora realmente es el soporte que utiliza la moda, ¿no? Sobre todo se ha especializado una red social que es Instagramer, ¿no? La instantaneidad que tiene la visualidad que tiene está siendo, la moda se está moviendo ahí, ¿no? Hace 4 o 5 años eran los blogs de Cool Hunter, ¿no? Lo que dominaba, y ahora estos se han ido pasando a Instagramer, ¿no? La moda depende siempre de sus medios de comunicación, y yo ahí distingo 3 periodos en la historia de la moda. El siglo XIX es el art-à-porter, o sea, vestidos hechos expresamente por un modisto para su clienta, revistas ilustradas de moda extraordinarias, revistas de arte, eran además revistas de arte. Llega el siglo XX, revistas masivas como Elle, como Vogue. A esa época le llamo del prêt-à-porter, la ropa hecha en serie, y el siglo XXI, digo, es la época del net-à-porter. Toda la moda está en internet, la moda se mueve ahí, las tendencias, y ahora el Instagram es la que marca tendencia a los diseñadores, y los diseñadores a Instagram, ¿no? De todas formas, ¿no te da la sensación que es como que no pasan filtro? Es uno de los ataques que siempre tienen. Es decir, cuando tú tienes una revista especializada como Vogue, no solo es que en Vogue o en Elle la moda pasa por un filtro profesionalizado de saber vender esa marca. Y al final, bueno, parece que cualquiera que se hace un selfie tiene un blog y se siente prescriptora de moda cuando no lo es. Bueno, pero es que depende de la audiencia. Entonces, a nosotros nos parece a lo mejor objetivamente que no es algo bonito, que no es algo bello, que no es algo estético, sin embargo tiene 800.000 seguidores. Y eso es lo que la marca ve, tiene 800.000 seguidores, le regalan su ropa. Entonces el tema efectivamente es un sistema de autoedición, como se podía hacer antes de editarse un libro. Pero lo que pasa es que aquí la garantía es la audiencia. Entonces una persona que tiene 2 millones de seguidores ya puede ponerse un cucurucho en la cabeza que va, si eso tiene ese eco en 2 millones de personas, eso es lo que hace, lo que crea la nueva tendencia, ¿no? Entonces estamos a la caza de las tendencias. ¿Y el futuro de la moda hacia dónde camina? El futuro de la moda, hay también un capítulo, el futuro de la moda, el capítulo final. Yo creo que camina hacia la tecnificación de las prendas. Es decir, cada vez más, y eso se está dando en el vestuario deportivo, que ha entrado muy a fondo en la moda, pues Adidas o Nike ya tiene colecciones hasta de alta costura. Entonces es integrar los dispositivos tecnológicos en el propio vestido, tanto tecnologías de la salud para analizar todas nuestras constantes y entonces estar, pues si a alguien eso le puede prevenir de un infarto, por ejemplo, o de un ictus, si tiene en su propio cuerpo dispositivos que le detectan cualquier riesgo.
Después también, pues, todo lo que necesitamos para nuestra agenda diaria, para nuestro ocio, se va a ir. Tecnificación de las prendas, también los propios tejidos. Hay también una tendencia muy importante de eco-fashion, o sea, moda sostenible. Entonces, moda sostenible y tecnificada. Yo creo que eso es lo que apunta a la tendencia del futuro. Y ya para acabar, ¿cuál es tu prenda fetiche? ¿Hay alguna en tu armario? Mi prenda fetiche, pues alguna pajarita. Alguna pajarita de Hackett o de Scalpers. ¿Esas prendas fetiches son a las que le tiene un valor sentimental porque me la regala alguien, me trae unos recuerdos, o porque me da suerte? ¿Hay esa prenda que da suerte? Bueno, no lo sé, es un conjunto de todo. Decía Freud que un fetiche es aquello, un objeto que hacemos objeto de nuestro amor, de nuestra pasión amorosa. Bueno, pues de todo un poco, ¿no? Porque eso, vamos a ver, hay una cita muy divertida, decía Spencer, un filósofo positivista inglés, que la sensación de felicidad que nos da el sentirnos bien vestidos, ninguna religión puede darla. Entonces, con esa prenda fetiche nos sentimos felices, contentos, satisfechos, y entonces eso nos da la suerte. Chema, encantada de haberte tenido con nosotros y espero que repitas porque esta es tu casa. Pues encantado, vendré encantado. Nosotros seguimos hablando de moda, volvemos a recordar que tenemos este maravilloso libro y desde aquí hasta Navidad vamos a recomendar muchos objetos de deseo. Este es nuestro primer objeto de deseo de hoy para tener en cuenta. Seguimos hablando de moda, como siempre, con Carmen Picelli. Su sección para moda reciclada es Preta Costura. Hola a todos, un día más estamos aquí con Preta Costura, hoy con una historia que a mí me apetecía muchísimo y es que por fin vamos a tener nuestro shopping bag particular y muy cómodo. Es decir, va a ser ese bolso inmenso, ligero, que nos va a servir para casi de todo. Lo mismo para ir de compras como para ir pues, a trabajar y llevar nuestro ordenador, nuestra tablet, yo qué sé, toda esa inmensidad de cosas que necesitamos cuando nos movemos. Es un trabajo que es bueno para chicos y para chicas, así que atentos todos y empezamos. Os cuento. ¿Qué necesitamos para esto? Bueno, yo he utilizado, o sea, creo que lo ideal para esto, para que sea ligero, es que sea pues esa gabardina vieja que tenemos que ya está para tirar, ese anorak, el plumífero, telas impermeables que son muy ligeras, entonces nos van genial para este bolso que vamos a hacer. Entonces, una vez que ya hemos elegido cuál, yo de todo lo que tenía a mano, pues elegí una gabardina negra. ¿Por qué? Bueno, pues porque con ello iba a conseguir ese básico que me va a ir con todo. Esta temporada, que además estoy yo de oscuritos, no sé si os dais cuenta que en todos los programas que llevamos, pues esto más bien de grises a negros, no he llegado al blanco todavía. Entonces, bien, tenemos esta gabardina, la que yo he elegido, cada uno ya sabéis, incluso podría ser precioso este trabajo si lo hacemos con un tejido Chanel, con yo qué sé, esos abrigos maravillosos de paño inglés, van a pesar un poquito más, pero también queda precioso. ¿Qué pasa? Evidentemente no lo vamos a estropear cuando está magnífico, pero ya cuando no nos sirve para nada porque el delantero está ya hiper rozado, sobao, la tela ya no sirve, las mangas tienen esas zonas que ya están peligrosamente estropeadas, que ya no nos dan ese buen uso, pues venga, eso también sirve. Es decir, que no solo la tela de gabardina, que sí que es ideal para que sea muy ligero, pero bueno, que podemos ir a otros materiales, otras texturas. Bien, una vez que ya hemos decidido cuál, lo ideal es que sea grande, entonces yo he elegido una gabardina grande, la más grande que tenía y negra, que tenía disponible para esto, repito. Recortamos la espalda y las mangas, que es lo que vamos a utilizar para esto, en principio. Luego si necesitamos más nos vamos otra vez, pero en principio yo con esto me he arreglado, era una gabardina grande y me he arreglado. Entonces recortamos alrededor de las costuras, de las mangas del cuello, y una vez que ya tenemos esa espalda y la manga, que hemos retirado solo el exterior, el forro y todo eso ya lo hemos apartado, igual tenemos otros usos en otro momento, pero para esto no lo necesitamos.
¿Y qué hacemos? Bueno, doblamos desde el bajo hasta el cuello y con esa doblez que tenemos tendremos la dimensión del bolso que vamos a hacer. Tenemos que hacer la forma que nos dé, en mi caso era un poco rectangular, lo máximo que dé con una escuadra. ¿Que no tenemos escuadra a mano? Pues nos va a servir un libro, una revista, entonces marcamos el cuadrado rectángulo que nos dé esto. Recortamos y de lo que nos sobran los laterales, con las formas que tiene de las sisas, de ahí vamos a hacer las asas que necesitamos para colgar. Una vez que hemos recortado, cerramos por los dos lados que quedan con costuras. Podemos hacer una costura francesa o remallar, depende de qué máquina tengamos y lo que queramos hacer. Y lo siguiente, de los laterales hemos cortado unas tiras de 9 centímetros de ancho, en este caso, si no nos adaptaremos al ancho que tengamos. 9 centímetros de ancho por 40 de largo, creo que es. En todo caso, 40 por 2, sí. Entre 30 y 40, o sea, entre 60 y 80 sería el largo de las asas, porque son muy importantes el largo que tenga el asa, porque nos da, si conseguimos ese largo ideal para que lo podamos colgar al hombro, y por eso es un manos libres, porque ahí metemos todo lo que necesitemos y lo colgamos al hombro y nuestras manos quedan libres para pues, las 200.000 cosas que tenemos, que si coger el teléfono, que el paraguas cuando llueve, yo qué sé, 500.000 cosas que queremos tener las manos libres. Entonces, queremos llevar bolso y queremos llevar manos libres, bien, que las asas tengan más o menos eso, entre los 70, 80. En todo caso, siempre está bien, con un alfiler ponemos sobre el borde de la bolsa cuando llegue el momento y lo probamos. ¿Nos gusta ese largo? Muy bien. ¿Lo queremos un poquitín más, un poquitín menos? Adaptamos. Es un dato muy importante a tener en cuenta. Bien, ya tenemos las asas, ya tenemos la bolsa cosida, lo que es la parte inicial que nos va a dar el bolso, y estamos doblando los bordes de esas tiras que hemos recortado, estamos doblando el borde del bolso, de la tela, primero 1 centímetro y luego más o menos 3 para que quede un borde grueso y que quede resistente. Y también ya tenemos de las mangas, en mi caso las mangas estaban fenómeno, por lo tanto he aprovechado toda la parte delantera de la manga que estaba perfecta y he hecho 2 grandes bolsillos, todo el largo de la manga, y también he aprovechado lo que es el borde de la forma de la manga para doblar por ahí y dejar una forma irregular en lo que será la boca del bolsillo. Esto todo cosemos, que puede estar pues, a tallo vivo, si queremos doblarlo para el derecho, o doblamos otra vez y lo ponemos para el revés y queda con un pespunte al derecho. Doblamos los bordes todo alrededor del bolsillo. El bolsillo este largo es fantástico, ya veréis al final cómo os lo vamos a enseñar. Y ya cosemos, ya tenemos todos los bordes doblados, cosemos el bolsillo en la posición que deseemos. Yo lo he centrado, uno por cada lado del bolso, así de larguísimo. Lo cosemos al cantito, uno por cada lado, como ya había dicho, y colocamos las asas que previamente hemos doblado, primero una costurita muy estrechita y luego hemos puesto borde sobre borde, como si fuera la presilla de un pantalón, la trabilla donde ponemos la cinturilla. Bueno, pues como eso, le hemos hecho unas costuritas de adorno por encima y entonces colocamos sobre la doblez del bolso, que quedará estupendísimo y además seguro. Más o menos yo lo he puesto en el ancho del bolsillo, es decir, que podemos repartir pues, en 3 espacios lo que es la boca del bolso y ahí los colocamos. Hacemos un cosido en forma de sobre, remarcando muy bien en los 2 extremos de la parte superior para que nos quede muy seguro, porque lo vamos a cargar mucho y nos va a dar esa tranquilidad lo reforzado que está. Y básicamente ya casi lo tenemos. Vamos a dar la vuelta por el revés, doblamos un pequeño triángulo en la esquina de la costura para darle una profundidad al fondo del bolso, para que no quede totalmente planito. Yo he cogido 4 centímetros de triangulito en la diagonal y hacemos una costurita que luego justo damos también una puntada de seguridad doblando sobre la costura anterior. He ido muy rápida contando todo esto porque sobre la marcha os iréis dando cuenta de cómo lo hacéis, y si no ya sabéis, luego vais a YouTube, a las noches de Ana y lo encontráis de nuevo, repasáis y todo esto. Bien,
para no ser rollo, los que ya sabéis mucho, pues ya no hace falta que os lo cuente más despacio. Pero sí los usos, que es lo importante. Ya tenemos este maravilloso bolso terminado, o sea, ya está justo a la medida, y como veis es delicioso, totalmente negro, está perfecto, es la elección que yo hice para mí, pero podemos adornarlo siempre reciclando, siempre cuidando nuestro medio ambiente, nuestro futuro de no contaminar. Entonces, podemos utilizar todas estas cosas que vamos sacando, etiquetas, adornillos, chapas, no sé qué, que vamos sacando de prendas de las que ya vamos desechando, y hacer un adorno sobre el bolsillo que le da un toque colorista, o lo que os imaginéis, ponerle pompones, yo qué sé. Yo ya digo, he optado por mi negro. Y si no, pues ya veis, con ese bolsillo grande, esos bolsillos grandes que sirven para meter la tablet, para meter no sé qué, la calceta, si vamos no sé qué de fin de semana y queremos llevar cosas no sé qué, bueno, lo que se os antoje, de compras, de trabajo, lo que sea, a disfrutar reciclando. Ya tenemos nuestro super bolso para disfrutar de muchas cosas con nosotras y manos libres. Así que hasta la semana que viene. Después de este reciclaje de moda con Carmen Pichel, toca hablar de belleza con Alba Bermúdez. Hoy además ella con un look de lo más rompedor. Boas noites, Alba. Boas noites, Ana. Trouxen os meus labios azules. Esos labios azuis dos que tanto falábamos. Sí, sí, sí. É tendencia, non? Os labiales diferentes, porque non azul. Igual me miran raro pola calle, pero bueno, hai que arriesgar, non? El tipo podes con eso. Eu sí, bueno, home, sí. Se me miran é porque lles gusta. Ou por algo así, entonces non pasa nada. Pero a ti gustaches esta. Bueno, a min Sí. gustame moito como queda. Non sei se eu iría con él, pero en ti gústame un montón. Xa te comentarei a ver que tal me miran cando salga. Cando salgáis de aquí. Sí. Bueno, pois Alba e os seus labios azuis vamos a comentar hoxe de que vamos a falar, que nos vas a ensinar a facer. Vamos falar do bronzing. Bronzing, bronzer, como lle queiramos chamar, do autobronceado, é dicir, de intentar recuperar no inverno ese color sano que tuvemos no verano, sin pasarnos, vale? Sempre con cautela e aplicando a técnica que é a correcta. Pois veremos como se aplica esa técnica correcta. Imos a velos con estas imaxes que nos comenta Alba. Vale, sempre é importante, recordamos, crema hidratante, vale? A tua crema hidratante todos os días, aínda que sexa mediodía, recordamos sempre poñela, vale? Volver a poñela. A nosa piel vai nos axudar a que o maquillaje dure máis, a que esa piel estea ben, vale? Cando saquemos. Xa sabemos, aplícase sempre do centro da cariña hacia fora e coas xemas dos dedos. O primer, vale, que tamén é importante, de igual forma, moi poquinha cantidad, porque hai xente que se pasa un pelín co primer e tampouco favorece a piel nin o acabado, porque se te pasas moito co primer, ao final cando vas a estender o maquillaje como que mezclas todo. Entonces moi poquinha cantidad necesaria, vale? A base, unha base, recordamos, si estamos no inverno un poquinho máis clariña, si estamos no verán un poquinho máis oscura, vale? Damos uns toques e esparcimos ben ca Beauty Blender. Non ten que ser unha base nin moi clarita, nin nada deso, vale? A nosa base todos os días para facer o bronzing. O corrector, vale? Xa sabemos, na zona da olleira, explicáramoslo na temporada pasada, en forma de triángulo hasta así, vale? Para dar luz nesa zona que na que non teñamos olleiras oscuras, nin físicas, nin nada, eso sempre tende a oscurecer un pouquiño ese hueco, entonces vai nos aportar luz, vale? Tampouco necesitamos poñer moita cantidad, simplemente un pouquiño
ca mesma esponxiña vamos a difuminar a toque sempre. Nada de esparcilo porque senón levamos todo o produto por diante e tampouco queremos eso porque acabamos de poñer, vale? E o bronceado, vale? Non, os polvos, perdón. Os polvos compactos para sellar o maquillaje. Que nada, en todo o rostro. E agora sí que vamos co bronceado, vale? O bronceado necesitamos unha brocha media e se nos fijamos facemos un 3, vale? Desde a sien, o pómulo e hacia baixo, sempre, vale? E un 3 o que vai facer é darnos luminosidade, darnos ese colorciño que perdemos durante o verán e se queremos un toque máis na puntiña do nariz e no mentón. Vale, si vemos que nos falta como un coloriño aí na puntiña do nariz e no mentón co que nos sobre, sin coller máis produto, porque senón quedanos aí. Pois nada, 3 dun lado, 3 do outro, Sí, é un 3. puntiña da nariz e No mentón. no mentón, esa completamente bronceadas. Sí, moi fácil. Pois tocas a tempo tamén, Alba, para falar dos maquillaxes que máis nos gustaron e que menos nos gustaron nesta semana. Que atopaches por aí? Bueno, esta semana fomos a gala contra o SIDA. Empezamos polo malo, non? Para deixarvos sabor de boca. Vale, Mónica Naranjo. Mónica Naranjo, Sí, é unha grandiosa, hai que dicilo. Pero creo que últimamente non está acabando de acertar nin co... A ver, coa aplicación sí, pero quizáis cos tonos e todo eso, igual non. Levaba os labios un color nude, pero moi apagado. Hai xente que lle queda moi bonito o color nude nos labios, pero hai que ter moito cuidado que nude e a que personas, porque hai moita xente que non lle queda ben. Hai máis xente que non lle queda ben que lle queda ben. Hai nudes que teñen un tono un pouco marrón, un pouquiño rosa, que aí sí que nos dá para xogar. Pero é que ela levaba o tono da súa piel, entonces non lle destacaban nada. E aparte era uns ollos enmarcados en negro, difuminados, e creo que lle puxeron como unha sombra para resaltar nun tono irisado que creo que non é a apropiada para o seu tono de piel. Igual que creo que usaron... Bueno, a piel, partimos da base de que a piel ten como dous subtonos, un amarillo e outro rosado, non? E creo que ela ten como un poquinho de mezcla dos dous, é dicir, depende da estación do ano, que nos varía tamén un poquinho o tono, pois a ela tamén lle varía un poquinho, non? E creo que usaron que ese tono rosa que quizáis non lle acababa de axudar. Non sei se me explico, igual con esa mesma base, pero enmarcando un poquinho o que é o rostro nun tono máis melocotón ou algo así, igual lle axudábamos un pouco máis, non sei, había algo que non me acaba de... Pois algo fallaba no maquillaxe de Mónica Naranjo que non nos gustou, pero pola contra tiñamos A Clara Lago. a Clara Lago. Sí. Clara Lago, ao contrario que Mónica Naranjo, está acertando moito. Seguimos na tendencia dos labios nude. Pasamos dos labios oscuros aos labios claros, vale? Os rosas, por exemplo, non é que se estén levando moito ahora mismo, entonces partimos desa base. Eran os labios nude, pero con un pouquiño de color, de chicha, de color. Quedaban moi bonito, levaba os ollos igual enmarcados en negro, levaba o que decíamos antes, non? Un poquinho de calidez, de melocotón enmarcado en todo o rostro, entonces, sí. Pois Mónica Naranjo non, Clara Lago sí. Esos son os dous maquillaxes que destacamos nesta semana, Sí. na que acabamos a sección falando de produtos maravillosos como son os bronceadores. Sí, dunha vez que xa vimos que podemos usalos, sobre todo en inverno, cando perdemos esa coloración de verán, vamos a explicar un poquinho, vale? Os bronceadores hainos, bueno, igual que todo o maquillaje, en mil e unha forma, é dicir, desde stick, polvos, compactos, sueltos, líquido. Que pasa, os bronceadores, como te pases un pouco con eles, pois sales da casa naranja. Entonces, Laranxa non, así que como podemos aplicar? Sempre- Cuidado coa aplicación e sobre todo cos que leximos tamén. sí, vámonos centrar moito na coloración dese bronceador, vale?
en que non sexa un naranja super naranja, en que vai un pouquiño en tono ca nosa piel, é dicir, se temos unha piel con tendencia a olivas, é dicir, con esa tendencia como a piel oxidada, sabes, que non é ningún color rosáceo, ningún naranjito esa, imos tender a tonos máis terra, máis tirando marrón, con ese tono rojizo que nos vai dar o volumen e a coloración, pero máis a marrón. Imos ver de que hai bronceadores mates, bronceadores con brillo, e tamén podemos xogar un poquinho con eles, non? Se temos unha piel moi seca, pois podemos xogar con un poquinho de bronceador. Se xa tes unha piel moi morena, hai uns bronceadores que teñen como perlitas doraditas, entonces seguramente ese te axuda un poquinho máis ca luminosidade. Temos que velos todos, vale? Non nos tiramos o primeiro bronceador e digamos, este ten tono naranja, váleme de bronceador. Non. O bronceador igual con unha base de maquillaje, igual con contouring, hai que probalo sempre, vale? É algo imprescindible. Que non sexa máis oscuro de 2 tonos, vale? Sempre, moi importante. Se nos pasamos, ao final temos que poñelo por toda a cara e iso que non queremos, porque ao final hai un corte, hai efecto máscara, vaise nos oxidar ese maquillaje porque vai parecer moito máis naranja, entón hai que ter moito cuidado. E como produtos, pois, a ver, trouxen 2. Un que, bueno, é o típico bronceador naranja, vale? Do que intentamos huir para que se vexa. Suelen vir en formatos así, vale? Suelen ser bastante grandotes os bronceadores, sexa da casa que sexa, suelen ser así de grandes, é dicir, dá para moito, vale? Este de IDC, a ver, non me foi caro dicir, creo que andou sobre os 4 euros, vale? Trae mogollón de cantidad, caduca os 12 meses, son todos hipoalerxénicos, xa sabemos, non? E despois hai este que, bueno, estáse facendo entre as redes sociales eco últimamente, vale? Este tipo de formatos son caixinhas de cartón, son de cartón tal cual. Tamén ven moita cantidad. Son como, igual queda mal decilo, pero son como as copias económicas de Benefit, vale? Por deixalo aí, decir, xa se ve no packaging, a ver, non estamos... Non existen copias no mundo da moda e da belleza, son todo inspiracións. Vale, pois é inspiración económica. O clon de Benefit, chámase. Vale, a Honolulu, eu de W7 está sacando ao mercado produtos moi baratos, que en realidad funcionan, vale? Porque si hai outras casas que o intentan, pero non acaban de conseguilo. Este, por exemplo, incluso che ven co aplicador, co super cepillito, sí, super brocha, vale? Ten un tono dentro de que ten subtono naranjita, ten moi terra, moi marronciño, e vainos valer tanto para facer un bronceado moi natural como algo de contouring, vale? Non un contouring moi marcado, pero un día que necesites darte 4 toques, pues vai non servir. Por qué? Porque vai na gama dos marróns. Entonces, é un poquinho xogar a... Incluso para quen vaya de viaxe, vale? Para forrar en neceser de maquillaje. Para a cuenca dos ollos queda precioso, vale? Para dar un pouco de sombriña, queda moi bonito. Entonces, é algo que podemos aproveitar para varias cousas. Vale sobre 3 euros, vale? 2,99, 3 e algo, depende da tienda. Hai no en compacto e en suelto. Eu sempre digo compacto, porque o suelto temos o peligro de que se nos desparrame. Pigmenta un montón, é dicir, ir aplicando de pouco a pouco, porque pigmenta moito, pero é fácil de difuminar, vale? Por a contra, entonces é un produto que hai que ter no neceser. Bueno, pois vamos a ir xa moi ben bronceados, non? Sí. Que neste inverno fai falta. Sí, fai falta. Bueno, pois bronceadas, moitísimas gracias, Alba, por estos pequenos trucos de maquillaxe que cada semana achéganos ela en Archivando Belleza. Gracias a ti. Y nosotros seguimos con la mesa de sociedad, pero antes a mí me gustaría hacer una recomendación muy especial desde aquí.
Ayer mismo se inauguraba en la Fundación Granel el mercadillo solidario a favor de la Asociación Española contra el Cáncer, la delegación en Santiago. Un mercadillo en la Fundación Granel que creo que todo el mundo debe visitar, amadrinado por la actriz Ana Turpin, y donde encontrar muchísimas cosas, muchos productos diferentes para comprar de cara a estas Navidades, para pasar un rato muy divertido allí en la Fundación Granel con todas las actividades y sobre todo colaborar con una buena causa como es la Asociación contra el Cáncer. Así que ya lo saben, esta semana, este fin de semana tiene cita, sábado abierto prácticamente todo el día, menos la hora del mediodía, y yo recomiendo desde aquí que todo el mundo se pase por la Fundación y aporte su granito de arena a la Asociación Española contra el Cáncer. Nos vamos ya a publicidad y a la vuelta volvemos con la Mesa de Sociedad. Mesa de Sociedad hoy estrenando temporada. Ana Mancebo, Esteticien, buenas noches. Hola, buenas noites, Ana. Nos vienes ya de rojo prenavideño, que me gusta a mí. Eu que non sou nada de color, pues este ano pues decidí darlle un toque de alegría así a estas fechas. Pues encantada de tenerte. Gracias, inaugurando la señora. temporada y también estrenando curso y casi, no sé si algo más. Manu Varela, director de la agencia de modelos Luena. ¿Qué tal? Yo encantadísimo. Qué feliz que soy. Yo siempre que estoy aquí estoy encantado de la vida. Vuelvo a Santiago, vuelvo a verte a ti, a estos compañeros fabulosos y al público de Correo Televisión. Entonces yo encantadísimo como siempre. Bueno, Manu llegó como si viera todo nuevo y nos dimos cuenta que hacía muchísimo que no estaba en nuestro plató. Cámaras nuevas, escenario nuevo, sí. Todo es nuevo. Te supo me nuevo. Encantó, me supo nuevo. Vuelvo a casa y además renovada, entonces genial. Pues súper feliz de tenerte aquí también y feliz también de tener a Alberto Fernández con nosotros, estilista que viene de trabajar mucho la semana pasada y no le hemos dado ni un respiro. Buenas noches, Alberto. Nada, seguimos trabajando en ello, ahora comentarlo, ya lo comentaremos ahora. Muchas gracias. Bueno, pues ellos tres que estrenan el curso con nosotros y además con muchas novedades. Vamos por orden, Ana. ¿A qué te has dedicado estos últimos tiempos? Vamos a ver, ahora en épocas de invierno hay tres pilares fundamentales para tratar a piel, que é a exfoliación, reparala e hidratala. Esos son tres normas que teñen que ir sagradas durante todo o inverno. Despois, de forma puntual, que xa che comentei o tema da burbuja, que tivemos hai 15 días, e despois como algo máis excepcional son tratamientos que sempre salen novos en septiembre, normalmente suelen lanzarlos. Hai un en peculiar que de colágeno en 3 dimensións, son 3 tipos de peso molecular de colágeno, entonces actúa a 3 niveles de piel e os resultados son fantásticos. Son increíbles. Bueno, pues Ana, que viene de estar metida en una burbuja, sí, ella. Sí, a verdade é que o tratamento da burbuja é espectacular. Como un iglú, entonces dentro o oxígeno é 100% puro. Bueno, un 99,996. Pero creamos un ritual especial para facer os tratamientos dentro. É super relajante, dura 1 hora e media, é espectacular. Non te lo puedes perder en febrero. O teño xa apuntado, que o sepas. Manu, ¿a qué te has dedicado tú? Manu ha estado de desfiles, aparte de tomarse algo conmigo en Ourense, que por fin nos desplazamos a su tierra. Claro, para mí fue un placer verte allí, en la ciudad de Las Burgas, en la presentación del libro de Ulises Bertolo. Bertolo, que siempre digo mal el apellido, ¿eh? Y bueno, yo encantadísimo. Yo ver a Ana en Ourense, es como trasladarse así. Pero bueno, pues eso, nosotros con desfiles, el Shopping Day, que era parte del Shopping Nights, hay Shopping Days, para que durante el día puedan aprovechar más las ventas. Y así más recientemente, pues el desfile de Somera, que es una diseñadora de moda orensana, pero con una proyección tremenda porque ha salido recientemente tanto en Vogue como en Telva y ha decidido hacer una presentación oficial ella sola en Orense, en el Marcos Valcárcel. Fue maravilloso porque aparte el estilo de ella es muy peculiar, son diseños inspirados sobre todo en antigüedades del siglo XVIII, o sea, lo que es la forma del vestido, pues ella viaja mucho a Francia, a París, a Londres, y esa inspiración la traslada aquí con telas nobles, todo telas nada químicos, ya todo naturales, sedas naturales y algodones. Hizo un desfile muy sobrio, muy bonito, con un catering fabuloso y quedamos todos muy contentos.
Bueno, pues ese desfile habrá que verlo y yo creo que ella vendrá a contarnos también muchas pinceladas de lo que presentó en su colección. Nos dejó buen sabor de boca en cualquier caso. A todos, ¿verdad? sí, muy buen sabor de boca y además yo creo que creó mucha expectación en los medios y que fue tal y como ella quería y nosotros también porque claro, participábamos activamente con azafatas, modelos y quedamos todos muy contentos. Bueno, pues de desfiles también nos va a venir a hablar Alberto, que por segundo año consecutivo decidieron unirse un número de comerciantes y personas que tienen negocio en el casco histórico, en este entorno, y mostrar un poco todos sus productos al público. Hostal de los Reyes Católicos, que es una de nuestras casas. El marco era incomparable, prácticamente no lo habría mejor. Y bueno, como bien dices, la segunda edición del desfile y bueno, pues ir creciendo, yo creo que se mejoró mucho, tanto en aforo como en todos los pequeños matices que se nos pudieron escapar el primer año al ser novatos y la verdad es que contentísimos con la aceptación que tuvo, así nos lo dijeron. Oye, y un presentador de nuevo de lujo, el año pasado Carlos Roma y este año Carlos Roma 2. Claro, abusamos de él, sí, abusamos de él porque, bueno, pues aparte, bueno, pues de ser una persona que yo ya conozco hace muchos años, pues quién mejor que él, ¿no? Y una imagen estupenda para vuestro desfile, un beso sí. enorme desde aquí a nuestro compañero Carlos. ¿Qué pudo ver el público que se dio cita hace una semana? Pues como bien decías, todas las firmas, todas las empresas que participamos tratamos de que tuvieran su espacio, pues bien fuesen luciendo gafas, luciendo zapatos, luciendo vestidos y bueno, hacer un conjunto, una unión, pues un poco lo que se busca para estas fechas navideñas, ¿no? Un poco el traje de fiesta que podíamos avisar, pues hablar de él, pues un poquillo pues los recogidos o tonos también en cabellos un poquito de cara a esas fiestas y también trabajos de cabellos mucho más sueltos y mucho más para la calle, funcionales. Bueno, pues yo si me lo permites voy a aprovechar que estaban también presentes colaborando con vosotros en el desfile Animus. No hay mejor ambientación musical que los de Animus y lo digo desde aquí porque el año pasado fueron los que ambientaron nuestra gala de los elegantes, los premios elegantes 2017, y la verdad es que a nosotros nos dejaron muy buen sabor de boca y donde estén ellos la fiesta está asegurada. Así que un beso enorme desde aquí para Animus y todo el equipo. Sí, es verdad lo que dices, que la verdad ¿no? están, y además están en todos, o sea, yo creo que ahora mismo es una de las firmas punteras a bueno, pues de nuestra zona, en todo el tipo de eventos, bodas, lo vemos en todos los lados, la verdad que se lo pasan bien y hacen que se lo pasen bien. Efectivamente, yo creo que son un equipo maravilloso, que se lo pasan bien, que transmiten esa alegría y que hacen que el resto se lo pase bien, así que un beso enorme a todo el equipo de Animus. Y si os parece, vamos ya a comentar, a hacer un repaso de los actos sociales celebrados últimamente en Compostela y quedarnos con los mejores estilismos. Si os parece bien, empezamos hablando de moda, lo hicimos antes con el profesor Paz Gago, y seguimos hablando de mucha moda, en esta ocasión de las futuras diseñadoras, aquellas que estuvieron presentes en el Juventud de Crea de este año.
final del concurso de diseño de moda Juventude Crea, diseño sobre la pasarela, y yo creo que unas imágenes fantásticas, las propias diseñadoras, que garantizan que el futuro de la moda está aquí, ¿no, Ana? Pois a verdade é que sí. Eu encantoume a colección de Beatriz Moreira, que fui a ganadora. Gustoume polos tejidos, polo lino. Gustoume polo tono, polas tonalidades que escolliu, os claritos, grises, algo de tostado, que eu identifícome moito con esos tonos, tanto en verán como en inverno. E despois tamén destaco a do segundo premio, Ira Carrera, que a pesar de eu non ser de moito color, inda que eu se veño de rojo, O sea, como para... sí, para romper un pouco a excepción todo. que racha as regras, Sí, ¿no? é verdad. Gustoume a colección porque os abrigos que tiña encantaronme, con ca parte de arriba así moi asimétrica, combinando rojo, azul, blanco, a parte de abaixo negra. E o que sí me encanta é o toque de pelo que me rechifla, sempre o toque de pelo no cuello encantoume. Son as dúas coleccións que máis me gustaron. Por está el lado de la mesa, chicos. Bueno, pues yo de nuevo felicitar a la ganadora y a todos los finalistas, porque hay que decir que además salen en imágenes, colecciones de los distintos finalistas, que a mí me gustó todo. Y que es curioso que además el negro está súper presente, excepto en la ganadora en este caso, que son colores tierra, que como dices tú, a mí me encanta y lo identifico mucho con Galicia, todas las tonalidades de beige, cremas y marrones que me encantan, y sobre todo lo que hablábamos del material, el lino, y en este caso combinado con que nos han soplado pues con un paracaídas bielorruso, que no todos los materiales utilizados para estos diseños. Pero me ha encantado porque además tiene toques un poco así, pues antropológicamente la terriña nuestra, como dice, y además súper modernos con esas formas geométricas que tú destacabas. Entonces coincido mucho contigo y decir que me ha encantado todos y que los felicito un montón, y además saludar a Heriberto y a Belén Correa, que los he visto y como son compañeros en otras ocasiones de eventos con que hemos estado juntos, pues aprovecho para saludarles. Dicho esto de que las colecciones son maravillosas, ¿qué os parecen las diseñadoras? Es lo que iba a comentar, incluso la edad, ¿no? Es gente joven, ¿no? Gente que se está abriendo camino pues rápido, y vemos que un certamen ya pues con unos premios, y la verdad que las 4 finalistas pues eran todas de una edad temprana. La verdad que, bueno, comentábamos fuera, ¿no? También el look, ¿no? de la, bueno, oriental, o no sé exactamente de qué país bueno, era, con pero... este nombre de Talita, Claro, Kumidumon, sí, pero Copero, bueno, seguro los que rasgos, aquí ¿no? es. Un poco así orientales, ¿no? La verdad que sin llevar una ropa llamativa, como bien decía Manu ahora, pues que cuánto se puede aportar, ¿no? A veces en la sencillez está un poquito también esa forma de transmitir, ¿no? Es verdad, y también así esos looks que parece que van mucho con uno mismo, ¿no? Sí, faldas No en tiene tubo, nada así todo que- como Y por resalta. vestidas de diseñadoras que dicen por ahí. Sí, porque es es que yo verdad. hay un grupito que aparte con ese, como está textilón y tal, nosotros llamamos los carolinos, a los de Carolina Herrera. Los carolinos. Y entonces se juntan los de Carolina con los de Alfomit. Y es curioso que tú los detectas, no por el hecho solo de los que los conozcas, sino por las indumentarias, como van como vestidos de diseñadores. Y a estas chicas pasa igual, que van súper monas, muy sencillas, con el menos es más, como decía él, y que luego están monísimos. Entonces enseguida Bueno, a mí me detectamos. pareció un punto muy estiloso, sin ir un poco como lo que vemos siempre, que parece que siempre tienes que ir súper extravagantes y Exacto. haces Sí, cosas sí, sí. así. Para impactar, y no es así en y muchos la verdad casos. es que, bueno, aparte de Talita tal, esta chica con esa blusa cortita con las Cortita, mangas de volar, farole sí. volante, a mí Esa- me pareció súper Esa Iria Carrera, que creo que é a segunda ganadora, se non me equivoco, a min chifloume como iba, porque levaba un jersey de punto, como comentas ti, cos volantes aquí, que me pareció súper estiloso. Iba con un pantalón negro e despois levaba unhas zapatillas así, como media deportivas. A pesar de ser un look informal, vina súper estilosa. Con ese punto Con ese estiloso punto, y de sí, diseño. exacto, sí. Bueno, pues seguimos viendo imágenes, y en esta ocasión nos vamos al Hostal de los Reyes Católicos, donde se presentó días atrás la Academia Sacobea.
presentación en sociedad de la Academia Xacobea que dirige Jesús Palmou y muchos rostros conocidos de la sociedad compostelana, la mayoría interesados con el Camino de Santiago. Me ha encantado, porque aparte yo como cuando vengo me meto mucho con la ropa de los señores, ya he visto que aquí realmente iban muy bien combinados y ya se juega con las corbatas. 12:30 de la mañana, se sirve un café con unas pastas y la gente va impecable. Los vi todo, a la gente toda muy bien, muy apropiada para el evento, y luego lo que te comentaba, lo de las corbatas, que ya salimos de ver a todos los señores que parece que vinieron del mismo cole. Pues ya ves como colorido, rayitas, no sé qué, que ya se están atreviendo más, independientemente de sus edades, a jugar con las corbatas. Y luego, pues, saludar otra vez a Ulises Bertolo. Ya me lo tengo aquí apuntado. Que ya fue uno de nuestros elegantes, no lo puedo nominar si no lo nominaba, porque estaba muy elegante, al igual que su chica. Y tengo anotado también, porque me fijé en un detalle de un bolso que apuntaron, que ahora vienen mucho los bolsos con un montón de cadenitas, de ositos, de cosas colgando, de abalorios, que le da un toque muy peculiar al bolso, que aparte se lo quitas o se lo pones y pues de noche parece como más festivo y se lo quitas de día y vas como más sencillo. Entonces me gustó mucho lo que vi. Sí, como un poco respecto a la continuación de Manu, cómo se juega con las corbatas y a veces el tema de fulares, ¿no? Y bufandas por encima, ¿no? El look invernal, ¿no? Que le llamamos, ¿no? Pues cómo juegan con los contrastes de dar ese punto de seriedad, pero el look invernal, alguna boina que aparecía, algún look tanto de bufanda masculina como fulares y este tipo de acompañamientos en pañuelos de mujer también, sí. A mí la bufanda masculina teño que reconocer que me encanta, É un toque que me gusta moito nos chicos. Casi que quizás da más pie que incluso en la mujer, ¿verdad? Que lo que tenemos menos vista. Dalle otro toque a un chico, sí. Le da un toque muy dandy, ¿no? Así la pasmina es como más un punto informal, estiloso, y la bufanda como le queda así más punto dandy. Sí, da un toque de estilo, a mí gusta moito. Eu quero destacar deste vídeo a Josela García, porque le daba unha blazer de espiguilla que me encantaba, con diferentes cortes atrás, unha blusa en negro subidita, e que me gustou todo. Un moño moi sencillo. Moño de bailarina, que non tiene nada e lo tiene todo. Que non ten nada. Un pendiente super fino, ela ten un perfil precioso, e a verdade é que me chamou moito a atención porque me encantou. Pues José García, la chica mujer de Ulises. Sí, que me van a matar por decir la chica. Se quedó muy peculiar, quedó así como tu chica. Bueno, la abogada Josela García, que además es mujer de Ulises Bertolo, que iba ideal. Para mí iba ideal, sí, me encantó. Pues nos quedamos con esos dos apuntes y seguimos avanzando y viendo vídeos. Nos quedamos, eso sí, en el Hostal de los Reyes Católicos, en un acto totalmente distinto. Es el 60 aniversario de la firma Begal-Swarovski.
Pues nos ha encantado los estilismos que veíamos en este 60 aniversario de la firma Begals-Aeroski, y lástima de que no fueran con el cartelito como en las películas americanas, los identificadores de los antiguos alumnos de instituto, ¿no? Porque hubiéramos sabido quién es quién y hubiéramos hecho un montón de votaciones. En cualquier caso, una puntuación alta para estos estilismos vistos aquí. Eu destaco dúas persoas que non sei o nombre. Unha é unha chica rubia de chica señora, pelo corto, que levaba un cuello blanco por dentro, levaba un cuello blanco, un por dentro e outro por fora. Unha porque me encanta ese estilo, outra porque o pelo así cortito, defendió genial. E despois hai outra señora que está no fotocall, que ten un vestido negro, que ten un bolso de animal print. Iba moi ben maquillada, encanta a piel como a tiña. De pelo, estaba especialista, pero me encantó porque era moi... Víase que estaba traballado, pero ao mesmo tempo moi natural. Encantoume esa señora. Encantoume porque pareceme que ten un estilo, un glamour desta xente que lle sale innato. O que pasa é que non sei os nombres. Es verdad que veíamos a todo el mundo, estábamos comentando cada vez que salía alguien que nos gustaban muchos estilos. Yo creo que ahí es una media general alta, que siempre hay alguno que te gusta un poco más, otro que te gusta un poco menos, pero en general nos gustaban todos. Todo el mundo iba dentro de lo suyo muy correcto y con estilo. Y Alberto también con peinados así para destacar, ¿no? Desde el medio moño italiano que veíamos por ahí. Sí, vimos un pequeño medio moño italiano, como bien dices, y hablábamos de la señora del principio, ¿no? Que llamaba la atención, como tiene un cabello rubio, un cabello claro, pero corto, como se llevaba estilo Rosa Tous, que todo, ¿no? Este estilo claro y cortísimo, y cómo lo pueden enmarcar y defender con un traje, ¿no? Incluso veíamos ese punto de alguna persona más sofisticada, arreglada con traje y ese toque hipster en las barbas largas, se vio alguno, las americanas de pana que vuelven con las coderas. La verdad que sí, que como mencionabas, me gustó mucho en general, y los cabellos, la verdad que en este acto, que claro, la capilla ya se presta un poquillo más a ello, pues sí que nos gustaron en general, sí. Esa chica de feito tiña así un toque a Jennifer Aniston, tiña así un toque así... Sí, puede parecer, sí, el estilo sobre todo, más que... Sí, o pelo, a cara, os rasgos, me gustó. Pues nos gustó Jennifer Aniston y quién más. Yo coincido. Y luego voy a decir la parte positiva, había dos chicas vestidas de negro, una con el pelo más claro, otra morena, que simplemente llevaba un vestido muy sencillo, con una cremallera de un lado y que iba para mí impresionante. Y otra era un vestido como más acampanado y tal, pero negro, normal, liso, con un pelo muy natural, y que realmente, vuelvo a insistir, que el negro ya fue estrella en el verano, que no lo asociamos con el verano para nada, ese color, y lo sigue siendo en el invierno, pero luego me llama la atención porque ya los hombres, lo que decíamos, se atreven con las corbatas, se atreven ya a cambiarle el color al traje, están poniendo el azul, pero no queremos que coincidan tanto con Donald Trump. Entonces hay que buscar un nuevo color para esta temporada, para que no vayan todos tan parecidos. Es verdad que el azul noche en los trajes ahora queda precioso, pero incluso hay que decir en los smokings, a mí me encanta ahora mismo. Queda muy bonito, y hay que decir que los caballeros especialmente iban todos muy elegantes aquí. Sí, rompiendo varias, no siempre marcados todos con un mismo estilo. Volvimos a ver bufandas por encima de los trajes, lo que hablábamos de las camisas de pana. Bueno, y estilos distintos, que yo decía que a mí, por ejemplo, me gusta mucho personalmente para el invierno en look masculino, pues ese cuello vuelto, ¿sabes? Ese punto bonito con una americana de buen corte y ajustadita y tal, que para quien lo defienda queda muy bien, ¿no? Claro, sí. Está genial. Cada uno con su estilo. Y cuellos largos, por favor. Sí. Si lo ponen, que tengan el cuello largo. Bueno, pues seguimos viendo más imágenes y yéndonos a otros actos. En esta ocasión es el homenaje que le hicieron familiares, amigos y universidad al catedrático fallecido Fernando Acuña Castroviejo.
Homenaje al fallecido catedrático Fernando Acuña Castroviejo, uno de los padres de la arqueología gallega, y muchos estilismos también vistos aquí que nos gustan. A mí me encantó. Yo preguntaba un poco la hora que era, porque yo no estuve, y veía mucha prenda de abrigo, pero además mucha prenda de abrigo de lo que se lleva ahora. O sea, los tonos así azul clarito en los plumas de las chicas, de las señoras, y los chaquetones de los caballeros, pues en distintos tonos tierra y tal, que se veía un montón de cosas. Y luego destaqué una señora que estaba sentada así hacia el final del vídeo, que llevaba como una chaqueta con toques étnicos, como con espejitos, un gorro en la mano, que me tenía una pinta de súper elegantísima, o sea, rollo Señora en primera fila, Bascal. por favor, que me llame. De todos modos, hay una serie de desconocidos que tenemos que ir un día por ahí a captar nombres y demás, porque creo que en Santiago, bueno, en toda Galicia, hay mucha moda en la calle, y en estos eventos además se destaca precisamente que la gente pues sabe vestirse para los distintos eventos que están sucediéndose a lo largo de la semana. A mí me ha encantado mucho, y luego me ha gustado mucho Cecilia Fernández, la que fue presentadora de Televisión Española, que iba con un abrigo rojo, un gorrito y tal. Nos costó reconocerla, pero la hemos reconocido. Un poco camuflada. Y me gustó ese toque así medio años 50, de esas películas tan bonitas de esa época. Y me gustó el estilo de ella muchísimo. Y en general, pues vi a la gente muy bien. Mucha prenda de abrigo, pero eso decía yo qué hora era y debía hacer mucho frío. Pero bueno, la gente muy apropiada. Pero que muchas veces es verdad que ves los abrigos que como que te raya un poco cuando los ves entrando, y ahora veías cosas muy bonitas de abrigo. Sí, ¿no? sí. Que nos estaban gustando. Sí, no tanto las piezas ahí, ¿no? Enormes que había antes, ¿no? Ahora, como bien decías, tanto los hombres y la mujer combinando ahí perfectamente las prendas de abrigo. Yo vi varios bobs que quedan un poquillo... bueno, pues desde el 2010 se dejaron un poco de utilizar, ¿no? El corte echado hacia adelante, con varias patillas ahí, también longitudes hacia adelante, y es curioso también como ver que a veces volvemos a revertir en el tiempo para darle otro plus, ¿no? De decir, ¿no? Vamos a rememorar lo que se llevaba hace 5 o 10 años. También es verdad que a veces nos encontramos bien con un corte y nos cuesta un poco apearnos de él, ¿no? Eso es el gran problema es ese, que a veces es, tengo ganas de, o se lo vía, pero después, claro, uno mismo, cuando estás cómodo... Estás cómodo con un exacto. corte y tal, pero Sí. son muy bonitos. Ana. Yo me quedo con unha señora rubia, que tampouco é el nombre, pelo moi elaborado así para atrás, pero tiña unhas gafas de aviador con cristal azul, víase unha piel moi cuidada, me encantou. Súper atrevida, un gloss en labios, que para que unha señora bote un gloss non é fácil. Quédome con esa señora porque me encantou. E despois ves ao final do vídeo, porque non é que sea moi friki das gafas, pero sí que me gustan moito as gafas así moi llamativas. Hai unha señora que ten unhas gafas rojas preciosas. Quedo así con eses dos detalles. Sí. E a señora que decía que se ve ao final ca chaqueta de detalles étnicos, que ten así un perfil precioso tamén, así un pómulo moi marcadito, ves unha señora moi elegante, que se cuida, me gustó tamén. Me gustan a mí mucho estos colaboradores que van a los detallitos. A los detallitos. Muy pulcros. los tres, ¿eh? Detallistas Eso los será tres. una indirecta para el regalo de Navidad. Por lo de los detallitos. Pues llegamos ya al final de este bloque dedicado a hacer este repaso social y nos vamos a área central, concretamente a la tienda Mister Nutrición que abrió días atrás aquí en Compostela.
Mistress Nutrición, el último proyecto empresarial de José Ramón García, por cierto, uno de nuestros primeros elegantes aquí en nuestra gala de los premios. Pues sí Aquella primera edición. Sí que fue elegante hace en tiempo. En la primera edición, yo creo. Porque yo te digo que además era uno de los posiblemente que votaríamos a la vez, pero como han salido a lo largo de los vídeos de hoy varios de nuestros elegantes, hay que darle oportunidad a otros. Pero hay que decir que realmente el anfitrión, José Ramón, iba muy bien para lo que es el evento. Que hace tiempo que no coincido personalmente con él y que me costó incluso reconocerlo. A mí también. Pero bueno, yo tampoco lo conozco tanto como tú, pero bueno, a base de ver el vídeo y tal, pues tengo que decir que iba muy bien con su fular y aparte porque inaugurando una tienda de nutrición y temas deportivos y tal era un poco difícil ser el anfitrión, porque como vas, sabes, con ropa de tu tienda, si vas muy elegante a lo mejor no pega, y creo que él iba súper apropiado. Luego sí que es de verdad que el público está un poco mezclado porque, claro, había gente muy deportista, que iba como muy sport, y gente que posiblemente sean invitados, allegados, que iban más vestidos. Pero bueno, yo ya para no meterme así mucho en ese tema, sí me llamó la atención la tienda, la distribución de la tienda, los colores, y sobre todo, que yo tuve mi época de escaparatista en Cortefiel, me gustó mucho los espacios tan abiertos, con el grupo de maniquís incluso donde hicieron el fotocall, la maniquí acostada ahí delante, que va muy mucho con la tienda que están abriendo, con Mister Nutrición. Enhorabuena por el proyecto. Sí. Proyectos que empiezan, que son maravillosas. As luces preciosas, ten unha tonalidade de luz preciosa. En general, os estilismos é o que comentaba el, xente pois moi de calle, tamén é un estilo de tienda que tampouco non che pega ir vestida moi glamurosamente. Con respecto á tienda, o proxecto encántame porque xente que fai deporte necesita todo o que ofrece esta tienda, refiérome, unha persona que o asesora a nivel nutricional, a roupa adecuada, a nivel alimenticio, se te estás preparando para algo en concreto necesitas un tipo de alimentación adecuada. Entonces, deseolle moita suerte a Mister Nutrición porque me parece un proyecto súper interesante. Sí, sobre todo reflotando otra vez la zona, ¿no? La zona santiaguesa de Área Central, los románticos de aquí de Santiago, que hablábamos de Área Central, que fuera el primer paseo, centro comercial. Y no sé si os acordáis, el primer paseo cubierto más grande de Europa llegó a ser. Y después, pues claro, se extinguió cuando, bueno, pues empezaron a abrir más centros comerciales. A ver si logramos que repuntase. Eso, destacarle, bueno, pues el José Ramón, ¿no? Que con su planta y con su porte, pues también es fácil que vaya bien porque es un chico que llama la atención. Bueno, no veíamos ahí a jugadores del Obra que creo que también estuvieron, pero en cualquier caso un cóctel muy... un par de ellos y volvemos a la gente deportiva con los polos, no sé qué opináis, que se abrochan hasta arriba. A mí nunca me gustó particularmente, pero ahora se lleva muchísimo lo del abrocharse hasta arriba y era una de las que se ven ahí en el vídeo, los dos chicos del Obra con el polo apretado. Yo tengo un niño de 13 años y va hasta aquí. Sí, es que van todos, sí que es verdad. Es como una influencia, una tendencia y vuelvo a referirme un poquito a lo de los escaparates y tal, porque tú en el escaparate muchas veces tienes que hacer superposiciones o sobreposiciones de prendas y entonces aprovechas a abrochar la última para que no se vea el plástico, no sé qué, claro. Y eso se ha trasladado del escaparate a la calle. Incluso porque es curiosísimo la influencia que puede llegar a tener un escaparate en el público. Y claro, lo que decía Manu, ¿no? Del deporte incluso, ¿no? Que parecía que, bueno, el deportista tenía que ir siempre ahí con chándal y que se ve que los chicos en este caso, o también chicas en el ámbito deportivo, que ves que pueden ir deportivamente vestidos, pero después no pierden el punto caso. Exacto. Bueno, en cualquier caso, todos los negocios que se abran es bueno para la ciudad, así que estupendo. Tiempo ya para votar, hacer vuestras votaciones para esos posibles candidatos a los Premios Elegantes 2017. ¿Alguien que nos guste especialmente? A mí me encantó la que se parece a Jennifer Aniston, pero no sé su nombre. Jennifer Aniston 2. Tendremos que buscar ese nombre. Voy a hacer dos votaciones porque a outra señora das gafas de aviador, que vou a buscar o seu nombre sí o sí, me chifla esa señora. Que ten un puntazo esa señora. Pues deberes para la próxima semana. Para la próxima, por favor. Prometido. Yo me quedo con... Te dejo que digas tú el nombre si quieres, Ana, de la oriental que hablábamos. Talita Kumi Dumont. Porque, bueno, más que sin llevar lo que hablábamos antes, ¿no? Cuando salió el vídeo, sin llevar ninguna estridencia, esos rasgos orientales, pues la verdad que se pueden hacer con ese look tan liso, ¿no? Esos cabellos tan lisos, ¿no? Y tan orientales, la verdad que, bueno, pues un poco por cambiar un poco y elegir a alguien más occidental. Yo coincidí con él, con el menos es más de esta diseñadora,
pero... Te la robé, perdona, ¿eh? No. Pero yo quiero tener la deferencia de votar a 2 personas pues que ya tienen una trayectoria tanto profesional como en sus looks y sean más conocidos, y no por ser más conocidos, sino porque pues me han llamado la atención, que es Cecilia Fernández, la presentadora de televisión, y Carlos Acuña, el catedrático, que salía en la mesa en la fiesta de... En el homenaje a Acuña Castro Viejo. Exacto. Y que me llamó mucho la atención porque es curioso que viendo el vídeo, lo vimos 2 o 3 veces, se me iba el ojo y claro, la planta y el cómo lucía el traje, una persona pues de esa edad y demás, a mí me encantó. Entonces, pues por tener una diferencia con ellos 2. Pues Carlos Acuña y Cecilia Fernández y Talita Kumi Dumont se suman a esta lista de posibles candidatos a los premios Elegantes 2017, a los que también estarán las de Ana, que le va a buscar nombres sí o sí, deberes la próxima semana. Pues a los 3, muchísimas gracias por haber estado aquí inaugurando el curso, espero que repitáis y que no os haya que poner muchos ceros de asistencia. Y nosotros vamos ya con la mesa de corazón, eso será la vuelta de publicidad. Aparece un supuesto hijo secreto de Bigote Arroce, Tamara Falcó sigue dando que hablar, bueno, muchos temas sobre la mesa y 3 personas para comentarlos hoy. Rosa Portela, buenas noches. Muy buenas noches. José Antonio Pérez, buenas noches. Hola, buenas noches. Y han dejado sola al otro lado de la mesa Laura Pérez, que ella puede con todo. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues María Teresa Campos, que jamás en la vida protagonizaría una portada, es portada y mucho, y muchas portadas, lleva siendo tanto ella como Bigote Arroce. No hay revista. Le sale nuevo hijo. Bigote se va con su hermana a Marruecos, viene disfrazado y dando que hablar. Yo solo me pregunto, ¿qué pasará la semana que viene? ¿Qué nos tendrá guardado para la semana que viene? Porque todas las semanas pues tiene algo. Mira, ya hay novia con pisito, ya hay hijo, ya tal, ya que lo que salga ya no puedes. Uy, lo que puede haber ahí. Aún lo que puede haber, porque mira, yo ya me imagino. Ahí todo esto es un montaje. ¿De qué? ¿Todo el Y qué? todo el rollo este de Bigote Arroce y María Teresa Campos es un montaje hasta que se estrene el programa. Sí. En cuanto se estrene el programa de María Teresa, exactamente. Desaparece ya las A mí lo que me Se acaba intriga es todo. quién persigue a Bigote a Marruecos a hacerle las fotos ahí No, pero eso disfrazado forma con el gorrito de parte. Fez. Esa es y la de tal. estrategia de la productora. Fijaros que Ya, casi todas todo esas es él. historias aparecen en revistas vinculadas a la productora del programa. ¿A que no sabíais que ha ido en eso? No, pero yo Bueno, había caído pero es toda en que una sale... teoría, ¿eh? No, Pero yo es toda una pues yo teoría. no es... No, No, yo no creo es todo ninguna lo teoría, contrario. es la verdad. Yo os digo que tan pronto salga el programa se separan ya. Claro, se Es lo acaba que está todo. claro, Por eso, Pero porque no, pero ahora- yo te digo que de todos modos no es una estrategia de la productora. ¿Por qué las revistas? Porque dices tú que Lecturas está vinculada a la productora
Pero Claro, la porque productora tienen está son los promocionando mismos- a Bigote claro. para que todo el mundo vea el reality. Ya, bueno, Claro, pero yo te están- digo que es yo no, para en la eso, teoría sí. yo no 10 la veo minutos, así. en cambio, dice que Bigote y María María José. No, María Teresa. María Teresa, que están muy felices, que le regaló No, una no, tarta no, eso de solo lo dicen cumpleaños. en Ola y en... No, y en 10 minutos también No, lo dice. sí, dicen que sí, que Es están muy así, que están muy felices Yo y no que sé todo hasta qué eso punto eso lo sí dice. es cierto. Bueno, Eso es- Bigote es y María Teresa han usado así un poco como nuestro amor por encima de todo y el mundo por Montera. Y entonces es como no vamos a dar pulo. María Teresa Campos podía hacer suyo esto de dientes de Isabel Sí, claro. Pantoja, Sí. porque se ha puesto por Pero los dientes se le van a poner feliz como y los de ya está. Bigote. Ya entrando. Yo creo que Y Bigote se ha ido a Marruecos sin ella, pero llevándose a su hermana. A mí la ridiculez esta de disfraz que se ha traído no Bueno, como de muy entenderlo. patético, muy patético. ¿Por qué se ha puesto así para No lo venir? sé, pero a mí si ya daba vergüenza, ahora ya mucho peor. ¿No? Mucho peor. Vamos, yo ya te digo que Bigote, Estáis mira, conmigo, ¿no? yo es lo que Sí, digo, que sí. además que era un personaje que a mí me sorprendió mucho porque era un tipo que me parecía gracioso. Y Bueno, no me todo. digas que te parecía Rosa. Yo ya me voy a cambiar. Para la próxima semana me siento allí. Oye, pues porque yo te lo digo. No le hacía gracia a A Rosa nadie. le Pero no gustaba te el digo- piticlin. No, que yo no estoy hablando de eso. Me refiero a una entrevista que dio cuando empezó con María Teresa Campos. Parecía Me normal. No, normal no, me pareció un cautivador. Me pareció realmente un encantador de serpientes. Es que debe Me serlo, pareció debe serlo. Que lo único malo que Cautivo. Bueno, claro, pero es que A lo María vi- Teresa un Campos, a señor Rosa así, Portela, tan a serio, la hija tan de Kiko Lebrón. salado, tan- Otra cosa es que te gusten el tipo de serpientes que cautivó. No, desde pero luego que claro, no. pero- cautivó. Ahora Lo de me la parece hija- repugnante, me parece Porque esa repugnante. es otra Lo de la portada, hija- el supuesto hijo secreto de Bigote Arroz. Supuesto Pero mira- no, parece ser que es más que Bueno, reconocido. él no lo tiene Sí. reconocido. Ya, pero bueno. No lo tiene reconocido. Lo curioso es que Yo os, el yo os quiero chiquillo decir no lo una haya cosa. Yo visto. esto del caso este de la hija de Kiko Ledga, hace más de 20 años que sé la historia y que yo creo que ya salió hace 20 años la historia de que si estaba, que el padre No, sí, había ya. Lo recibido debió un de disgusto. ser Hombre, yo me oficial la imagino, cosa, yo pero- me imagino que en la época que fue, pues que sería bastante conocido aquí en Sí, España. me No, a mí lo que imagino. más me Pues gustó serían unos fue 80 que se además, vieron porque si a un chico tiene 30 años. cuando el niño tenía 11 años, su madre lo llevó a ver a su padre al teatro. Y fue a los camerinos y su padre, Bigote Arrocet, le regaló un reloj, que era para decirle, no, si ya tengo 20 de mi abuelo, que los Ya, tengo. ya. Pues eso ya es un coso más viejo Qué que detalle, nada, qué como esta cariñoso semana. con el Y nunca más lo niño. volvió a ver, Como- o sea, un amor... Claro, como esta semana no fraternal había muy- nada que poner del Bigote Arrocet, nada sustancioso, pues le sale el hijo secreto. Bueno, pues para la semana va a salir otra cosa. Otra ¿Cuándo cosa, sale el reality Pero de hasta que las pero va a salir Campos? todas las semanas. Sí, pero no, pero yo Y te el digo- día de fin de año pues estará el tío allí dándole a las bolas en la No plaza. te creas, porque yo tampoco creo que tengan tanta necesidad. Tú fíjate que el reality fue todo una locura cuando salió. Creo que fue el programa más visto de todas las televisiones, ¿no? No Bueno, creo. pues Y era en verano, que nadie ve la pues tele en ahora verano, más. hija, Pues que en eso. verano nadie ve la tele. Era lo que dices tú, era en verano, nadie lo veía y por eso ahora lo repiten. No sé, pero no, bueno, pero los dos primeros capítulos fueron un éxito rotundo. ¿Eh? No esperaba la productora ni la cadena tener un éxito tan Bueno, grande. Claro, pero vete ¿cómo tú van a saber, esperar? vete tú a saber con qué compararon, porque aquí es muy Claro. fácil hacer las estadísticas a favor. El reality de la Campos es que barrió todo, hija, tuvo... Pero que había en televisión aquel Pero momento. ¿qué no habría audiencia nada. tuvo? Claro. Claro. No sé, pero lo máximo que tuvo que tener ahí en el verano 1 millón de espectadores, que no es Qué nada. mentira, hombre, qué mentira. Si te vio tener un veintitantos por... Era como un 20 y Pues tantos. sí, hombre, que no contaban con eso. Pues ya mira, me documentaré y te lo digo Claro, la me semana lo que dices. viene. Pero vamos, yo lo vi porque después a mí me llamó tanto la atención que después fui a verlo, lo vi en internet porque vi que realmente era tan interesante que dije, pues tengo que verlo. No me digas que es ¿Y te interesante. resultó interesante? Me resultó graciosísimo, vamos. No, recomiendo ¿Y salía mucho Bigote? No, muy Ah, poco. por eso, Ahora por bien, esa nueva tandada. muy poco, prácticamente nada. Ahora bien, recomiendo encarecidamente ver los siguientes, porque si tienen tanta juja como tenían esos dos, Mira, vamos. José Antonio, y el reportaje de que las hermanas Campos, Terelu y su hermana enseñan su vestidor, ¿eso es también de la misma productora por el medio? ¿Cómo Debe es? ser. Es que este rollo de abren su vestidor para estar en una Para tanda nada, me parece para Ellos flipante. nada. enseñan sus Claro. zapatos, Pero no visteis, sus, y luego no blusas. visteis las imágenes de hace 20, cuando Terelu era virgen, según ella. ¿Cuándo ¿no? fue ¿Cómo? eso? ¿Cómo? Por eso, hace ¿Cuándo muchos fue? años, sí, sí. Y con Julio Iglesias, cuando fue Julio Iglesias a un programa de María Teresa Campos, cuando María Teresa Campos era una persona importante
que iba gente importante a su programa, ¿no? Bigote Rocer. Ya. Bueno, fue Julio Iglesias. Cascarrosa. No, es que fue como si Julio yo Iglesias. defendiera a María Teresa Campos, que no la puedo, es que ni ver, vamos, Pero déjame, es que ni ver. déjame que te explique. Fue Julio No, Iglesias que al puede ver ese programa bigote. y la María Bien. Teresa Campos le dijo, ay, quiero que conozcas a mis hijas, ¿no? Y llegó la hija mayor, se la presentó y después llegó allí Terelu toda... Y Como ahora. Y le dijo, esta es Juli- virgen y tal. y no, se lo dijo, Esta es la virgen ella. y esta No, es no, la no, virgen. se lo dijo ella, se lo dijo María Terelu. Julio Iglesias le echó la mano y dijo, ay, No me toques que soy tú vas a virgen. ser, ay, tú eres tal, me gustan así jovencitas como tú. Y ella le dijo, ay, no, que yo soy virgen. Pero ¿cuántos años tenía? Pero A ver, esa si- historia, ¿de ¿Pero dónde de la dónde saca? Eso sí. Eso, Esa ese- historia es popular, es Ese, una claro. leyenda Pero salió en urbana, ¿eh? antena. Sí, sí, Eso. salió, que- salió esta semana en el programa ese de televisión que es Ah, recordando ya, no de es televisión Spinetta, española, Spinetta. no, de televisión española, que lo comenta Santiago Segura. Santiago Ah, Segura ya sé, Ya, con- Cachitos. exactamente, Cachitos con de eso, hierro y plomo. con Sí, pero yo los pensé- y tal, y sale eso, era dedicado exclusivamente dice eso, Terelu. a Julio Iglesias, ¿no? Y uno de los pasajes que ponen es la famosa imagen de esa, que yo la recordaba hace muchos años, cuando... Y no manipulaba ahí Teresa Campos a su hija, no decía, tú di, tú haz. Manipulaba las dos porque las metió allí en medio del plató Hombre, pero para que lo sigue conocieran haciendo, a pero Julio lo sigue Iglesias. haciendo, porque eso es una era de las Julio cosas- Iglesias, era el momento en que Julio Iglesias era don Julio Iglesias. Vamos, que María Teresa quería que Terelu perdiese la virginidad de una vez. Alguien Exactamente, importante. exactamente. Ya quería. Como, Por eso por favor, le que dijo, no- Bueno, María Teresa le dijo, Bueno. mira, tú sal ahí y dile, la única forma que tienes de conquistarlo... No, bueno, Diciéndole que ella eres estaba muy virgen. mona, ¿eh? La verdad es que estaba Terelu. muy Terelu, sí, sí. Ya, Tienes la pero- única... te y digo ade- una cosa como te digo la otra. Sí, y además es curioso porque estaba Julio Iglesias, estaba la madre, estaba la hermana y otra chica más que no te puedo decir. O Y sea, llegó- traía a la prima también, y a ver si llegó, alguna de sí, las tres... llegó en esto Terelu y se acercó y tal y le daba la espalda a la cámara y la madre, ay, ponte, no, ponte para que te deja así Ay, tal. bueno. Bueno, pero la madre sigue haciendo eso, porque yo os lo digo, a mí de las cosas por las que no soporto a Teresa Campos es porque en el reality se vio su personalidad, que es, tú di, tú haz, tú no, callaros, porque ella quiere decir, lo Mira, que quiere decir es ella, Pues es no esto. me extraña que mandarique, porque Porque si está las haciendo ese otras son reality es unos por culpa de desastres. la niña, para que la niña pueda pagar el ático que se compró. Bueno, Y dice, pues ahora lo hago como a mí me da gana. Pero lo hace, se vio el plumero, se le ve exactamente como es. A mí me parece una manipuladora y me parece que realmente tiene que tener todo bajo control y si no están las cosas bajo control, explota. Explota. Sí, Explotaría es así. como Alba Carrillo, que Por es eso, el pero, segundo perdón, tema del sí. día. Un inciso. Si tú misma reconoces que explota, Explota. Es que además una mandona. ¿Verdad que es una mandona? Mandona, ¿Tú te crees que en total. condiciones normales aguantaría que le apareciera su novio con una querida? Le Con... compensa. Bueno, Pero entonces ella- explícame Pues, por qué. claro, Por por amor. el Por amor. reality, Yo hombre. voto Ah, no, por no, pero amor. yo por el reality os lo digo, tan pronto Ah. acabe el reality lo manda. Pero Pero si es yo- que también aguanta por otra cosa. Porque ella apostó muchísimo por esta relación y también le da vergüenza ¿Tú qué quedar apostar? ahora. Ella que va a apostar por esa relación. si ¿Cómo ella- se apostó si a todo el mundo Yo le a decía? ella la veo Todo el mundo enamorada, le ¿eh? decía, es que es tal. Y ella Sí, decía, es nunca como me decía- quiso nadie tanto como él, es el que más me Pero quiere eso de todos ya- los Pero hombres tú que crees que conocí". sigue así de enamorada. No, ahora? Eso lo lo que dice- pasa es que le da vergüenza ahora de admitir Pero eso lo públicamente dice- que se equivocó. Pues hijo, a mí Porque más ella vergüenza no me sa- parecería seguir con un tío que... A Pero mí ella también, siempre- pero ella Además, no. de esta A forma ella no. tampoco, vamos a ver, a mí si me dices, es que le lavo la cara, pero es que no se la está lavando. Claro, No, cada vez Claro es que peor. no, digo, es pero yo te todo digo lo que lo hace peor. así, lo hace porque yo creo que te digo que es así, No, que ella hombre. por Bueno, lo dentro se veremos, está, lo veremos. ella por dentro se está, vamos. Y yo apunto otra posibilidad, ¿no crees que puede estar tan enganchada él que pasa por eso? Puede ser. También puede ser. Ella un día dijo, Pero, ay, Dios mío, A ver, a mí ver, echarme ¿qué? de aquí no puede ser. pasó? Vosotros creéis en los pajaritos preñados, hombre, y no, No, es ¿tú así. crees que no? ¿Qué va a ser, hombre? María Teresa Campos está de vuelta y media, ni desde el punto de vista Yo sexual, la ni del vi, afectivo, pero ni yo del con laboral. bigote la vi así y lo como único, realmente Pero lo ilusionada del único- económico, es- nada más por el económico. por el económico del programita y poder seguir estando ahí cuando ya tenía que haber estado jubilada. Y lo que dices tú Tenía muy que haber bien. estado jubilada y tenía Claro, que estar por jubilada. lo que dices tú muy bien, que la hija tiene Ah, ahí un eso sí, agujero por la hija. y tiene que llenarlo. sí, porque ella también dijo que este programa, que le parecía horrible después de trabajar toda su vida ahora ser recordada, pues por Exacto. un reality, por una cosa... Pues a lo que mejor se hace por pues una es por lo hija. que se recuerda. Pero bueno, pero ella Bueno, se y no está- iba a salir en portadas y se ha comido 24. Ella- Bueno, con ella- Cristina y el otro incluido, que es muy Eso, patético del mundo. sí. Pero sí. ella Son tenía, patéticos, ella Son patéticos, es que son Ay. patéticos. tuvo los una dos. trayectoria y llegó un momento en que tenía que haberse ido.
Y ahora está cayendo en picado en el más absoluto Yo os de digo, los... si no queréis ver todo el programa, ver algo que es lo más patético que habéis visto en vuestra vida, que es la comida que hacen, que van a un restaurante, a una marisquería, Teresa y Edmundo, y los ridículos que son los dos, porque no pueden ser más ridículos. Claro. Rayan tanto A mí- el horror que lo... Mira, él le viene con un marisco. Es que yo no tomo marisco ni pescado desde hace 40 años. ¿Qué coño vas a hacer en una marisquería Si no comes con perdón? marisco. Entonces ella pide coquinas porque le daba vergüenza no pedir tal, entonces pide las coquinas, pero toma 2 y ya no quiere más. Y entonces está Porque come poco ahora. muy dice vieja que- y muy temblona y está así con la mano. Claro, El pero- mundo toma... Mira, es yo patético. Lo que no es entiendo tampoco patético. es como ya 78. hace esa sección que hacen Sálvame de la defensora de la audiencia, que también me parece que no tienen la necesidad de hacer ese Bueno, ese pero le papel, mandará esa la cadena, seccioncilla. hija. Si le manda la cadena, ella no, lo que no Ajá, quiere es bueno, retirarse, porque estaba mucho mejor retiradita en su casa. Yo creo que ahora no tiene nada que dar. Es lo que mi opinión. Bueno, Bueno, y yo eso. vuelvo al tema de Feli y Alba, que a mí me gusta especialmente Más. este tema. Hombre, Me gusta este más. tiene recorrido. Este tiene recorrido. Os vuelve locos. efectivamente. Claro. Este tiene recorrido. Bueno, pues Feli y Alba se han visto en el juzgado. Atención, porque Feli ya ha dado su primera entrevista después de anunciar el divorcio. Zasca, 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 zasca. Y en el juzgado, querida Alba, te ofrece 200 euros. Claro, la mitad de la cuenta que tenían en La común. mitad de la cuenta en común. Pues muy bien Tiene ofrecidos. que conste que tiene todas las de ganar, separación de bienes, un WhatsApp en que le dice a Albi que te lo mire tu abogado. O sea, Alba Carrillo no tiene mucho por dónde salir, por mucha Teresa Bueyes Pues de que abogado nada. que tal. Sí, lo más Pero gracioso es que Teresa Bueyes además dice, ay, podemos llegar a un acuerdo. ¿Sí, un acuerdo de qué? Bueno, a mí me parece tan rastrero que te rebajes a pedir ese dinero cuando tú has estado casada 8 meses, de los que 3 estuvo fuera, o sea, 5 meses. Un mes, y hombre, que porque tú- después Bueno, él ya le estuvo puso- fuera. Haciendo una derecho. En la luna de En la miel. luna de En miel. calidad La de noche de que bodas. tú, en calidad de que tú reclamas ese dinero. Si el día de la porque boda, ya cuando reclamaba- abrían el champán, ¿cuánto ella quería reclamaba? irse. No, pero bueno. Sí, 1,5 millones, Un millón y ¿no? medio. Un millón y Dijo que medio. eran 3 millones, le correspondía la mitad. Claro, pero Bueno, ella bueno, hizo bueno. el ridículo delante de la jueza que le dijo, mira, Feliciano, mira para mí, dime a la cara, mírame a Mírame los a los ojos, ojos, mírame dime a a la los cara lo que andas diciendo por ahí. Y que te acostaste con no sé quién y no sé cuánto y no sé qué más. Y él, mira, me vas a montar otra escenita. Me parece Él buenísimo. estuvo muy bien, mira que él siempre fue así como un poco... Mira, yo pero es lo que os gracias digo. a Él Alba no es santo ahora de mi nos devoción, parece pero estupendo. Alba lo Yo está es haciendo lo que bueno. digo, es lo que digo. Nunca fue santo de nuestra devoción, nunca nos gustó Félix, siempre lo Ay, poníamos ahora tal. nos parece genial. Pero yo, después de ver a esta criatura haciendo de todo, vamos, ya, ¿qué puedes decir? Nada. Que el pobre, ahora yo es súper lo que feliz. deseo que lo deje en paz y que le deje rehacer su Es vida. más, yo creo que y Feli lo deje ahora vivir. ya se va a pensar muy mucho con quién está. Ya no Bueno, va bueno, con eso cualquiera. no. ¿eh? No, eso no, Laura, eso no. Y luego me ha encantado cuando Feli, ella no. le contó a la jueza que vamos a ver, pero si él se iba y me puso los cuernos que vino y yo encontré unas bragas de ganchillo, yo no uso esas guarradas, se me ha parecido. Y ella como las usa, así como detalle De alto, ganchillo, ¿no? pero Y ganchillo. de ha ganchillo parecido- como las que te hacían las abuelas antes con los lacitos. Me ha parecido muy alucinante. De perlé. O sea, pero a lo que voy es, o sea, ¿en qué punto está para Ay, Dios. perder La ¿no? los dignidad, papeles ya de esa totalmente, forma? ¿no? totalmente. Horrible. Y la voz, los papeles y la Los voz, que papeles se quedó y sobre afónica todo de esto. y sobre todo mal aconsejada, porque la abogada le podía decir, mira, yo te voy a defender, pero mira, es difícil, aquí hay poco que hacer. Jo, no, Aparte es yo- que pierde las formas. La abogada no le dice ni a tú cállate, que ya me encargo yo de reclamar. Bueno. Si sale bien, bien, y si no, nada. Ya ¿no? hizo el Pero- ridículo el año pasado en el programa, Sí, se ella es muy presentaban ridícula. lo de hable con ellas, ya se puso como, no sé, Sí. no tiene Alba recorrido, no tiene nada. no tiene recorrido esta chica. En Y ninguno. por fin. encima, si se hubiera apartado y no hubiera, pues no sería humillada como está siendo humillada No, reiterada. pero se humilla ella sola. O sea, quiero decir. Hombre, es que yo creo que lo hizo Hombre, mal porque desde el él minuto. está muy digno y muy calladito, no Claro. hace declaraciones, no dice nada, él está Sigue con realmente su muy vida. hombre, digno. yo- Claro. Es que tiene que ser lo más humillante que tiene que es que llegue allí y diga, mira, estoy de acuerdo, te ofrezco 200 euros, que es la Sí, mitad, es la mitad de la cuenta que tienes. Eso es que peor tenemos que en que no te común. den nada. Claro, ahí tienes y ya está, y Ala, y todos vete. de acuerdo Y y, nos vete, vamos. y vete, y ya está. Y ya, claro, creo que la jueza se escojonaba la risa. Vamos, no es para menos. Bueno, y quien sí parece tener recorrido pese a que aquí no dábamos un duro ya por ellos,
es Genoveva y Michevila. Michevila, yo tampoco daba un duro por ellos, sigo sin darlo. Apasionado beso, rumorean la boda. Pues que rumorean. Estos son dos petardos. Genoveva perdió el norte. No, pero con lo que te gustaba a ti, Genoveva. Sí, perdió pero el es norte. que tú tenías que haberte desengañado ya hace tiempo, porque ya estaba con Cayetano, ya que te... Yo ya me... No, a mí me gustaba precisamente porque el morbo ese que tenía de ponerle los cuernos al aristócrata que no era nada. Al aristócrata. Pero es que ella ahora está ahí, voy, no voy, me quedo, tal... Tiene más clase, tiene más glamour para vivir y ser como su amiga Isabel. No, pues no la tiene. No tiene nada. Mira, yo me estoy acordando de cosas que no se pueden decir aquí. Lo que decía el padre de Laura de las mexicanas. Que decía una cosa de algunas y no se puede decir. Si no se puede decir, tú ya tuviste demandita, así que contrólate. No, yo no digo. Pero la veo totalmente. Ya estaba pensando, mira, totalmente. No se puede, no. Para nada. Bueno, felices de la vida, Marta Ortega y Carlos Torreta. Súper felices, súper románticos, tal. Y por la contra se dice que ya no tiene novia Sergio Álvarez. No me extraña que no tenga novia. Porque date cuenta de que... No después de tener a la mujer ideal, es decir, tú te acercas a él y le dices, mira, bobiño, que eres un bobiño, ¿qué haces conmigo? Bobiño. Claro, es así. Pues yo soy muy pro Sergio Álvarez. Pues yo no. Yo no. A mí es que no me gusta ese chico, no me gustó. No, a mí tampoco. Nada. No es vuestro tipo, ¿no? No tiene... Mira, primero, no tiene gracia, es feo si fuera un guapete tal. que va... Y por encima, tal, no. y por encima, que tenía todo en sus manos, que podía pues tener precisamente todo. por Sí, eso, precisamente por eso te tiene gusta. gracia, sí. Porque creo que tuvo bastante presión y dijo, pues como que no. Y a mí esos rollos de rebelde sin causa me gustan. Pero rebelde sin causa. Yo creo No, que... si la causa ya está conseguida. No, yo creo que él se dio cuenta de que esta historia aún está por escribir, pero él se dio cuenta de que no pintaba absolutamente nada. Cuando su suegro le dijo un día, mira tío, aquí los negocios que tú quieres llevar, vamos a poner aquí a una persona que se encargue de todo y tú cobras y nada más. Bueno, yo tengo otra versión. A ver, cuéntanosla. O no se puede contar tampoco. Hoy no se pueden contar muchas pero... cosas. No la voy a contar. Pero tengo otra versión y soy muy pro Sergio Álvarez. Bueno. En cualquier caso, es verdad que es todo un nombre de referencia en la hípica y lo tenía antes y bueno, yo creo que... Ahora más. Bueno, ganar no gana. Ella fue así un poco más... No gana una prueba ni de coña. Sí Pero- que gana, sí que gana. Pero ¿Qué va? ahora hizo negocio con la venta de los caballos y ya está. Bueno, ahí fue ese sí que fue un buen negocio. Claro. Pero un poco Por más. ser vos quien sois. Y bueno, y el niño, claro, él mientras que tenga el niño... Y Ya ya, te asegurado. para acabar, antes de irnos, ¿boicota la película de Trueba o realmente la película de Trueba no gusta? No funciona. No Yo, funciona. yo no la vi, pero Yo sí creo que- con Penélope por medio de reina, yo creo que un desastre. Pensé que ibas a decir todo lo contrario. No, un Yo, desastre. Esa también, pero no, Penélope Ese no. A mí No. Penélope no me gusta nada, la verdad. Nada. Y la peli no lo sé porque no la he visto, pero Yo Trueba, no la como vi. hizo unas declaraciones muy Ya. poco afortunadas, pues... Claro, algo tiene que la- ver. pero yo creo que sí. está claro de que si te metes en un vergel, Claro. sales oliendo bien. Pensé que era si te metes, Claro. y si te metes en un Sí. en Senegal, pues sales Oliendo mal. Pero qué bonito y qué poético. Qué ha poético, quedado estamos esto muy aquí, sembrados esto aquí, hoy, qué poético. parecemos... Bueno, a mí ¿Qué? lo que más me gusta ahora últimamente ¿De en qué? las revistas Es... es, en las pasarelas, cuando pasan en las pasarelas ahora, Enseñando pierna. no, las parejas homosexuales. ¿Por qué? Porque me parece que antes eran siempre Que ahora las da colorido, actrices, da da colorido. colorido, Sí, da- sí, ya, me ya. gusta. Pues a mí lo que Nos me gusta gusta la mucho... pluralidad. Lo que me gusta Sí. mucho es Esther Doña, que se fue a comprar el anillo de compromiso con Carlos Falcón. Yo eso no lo entiendo. A escogerlo ella. Que vayas tú a elegir el anillo. Ella está feliz como una ¿No? perdiz, porque esta un mujer poco feo. le puso al hombre
le puso botos, le pintó las pestañas, le está poniendo unas prótesis y un pelo... Yo me va a perdonar aquí el caballero, pero es que a cierta edad os volvéis un poco lelos. Lo está poniendo hecho un figurín, que cada vez No está es por peor. nada, os dejáis Chucky. llevar de una manera que es así un poco, perdéis la dignidad. Se está también. pareciendo cada vez más a Chucky. Este hombre que me parecía un hombre tan respetable y tan... me está perdiendo todo. Pues también está enamorado, como... Enamorado. Este está, vamos, no Está se llama enamorado. enamorado. Se hizo otra... Es una... Enamorado como María Teresa Empieza Campos. por él también, pero... Están los dos muy enamorados. Además, Muy como enamorados. son de la misma quinta. Son. Claro. Son. Pues hasta aquí nuestra mesa de corazón hoy. La próxima semana veremos con qué nos sorprenden todos estos personajes de las revistas del corazón.